Ahora sí. Edna, te voy a invitar, ¿vale? No me pidas solicitud, yo te invito a ti. Añade un invitado, pone... añade un invitado. No tiene solicitudes. Ah, vale. Puedes pedirla tú, pero en este caso te la voy a pedir yo a ti. Edna. No, pues lo intentamos como solicitud tuya, ¿vale? Aceptar, vale. Ahora sí. Transmitir en directo con Edna. Ahora sí. Sospecho que sí. Bueno, mientras aparece Edna, o no aparece, voy a decir algo para que no resulte esto aburrido. ¿Me Ahora ves? sí, ya te veo, sí, Bueno, yo te veo, tú me sí, ves. Nos ya, vemos mutuamente. sí, Francisco, buenas Francisco. Y Prudencia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Oye, ¿has visto? Mira qué camiseta tengo. qué bueno. Ah, mira, Sí, fue qué un bien, regalo que me hizo Rita, una amiga de Oklahoma, que yo sospecho sí, que la conoces, la tienes como sí, amiga. la tengo de Eh, vi- amiga. Vino de viaje a Europa, estuvo en Madrid y tuvo Ujú. la delicadeza, la gentileza de bajar de Madrid a donde yo vivo, a la provincia de Córdoba, que bueno, que son unos cuantos kilómetros, al menos 500 Guau, kilómetros. Y me trajo este regalo. Me pues trajo qué bien. una... me trajo, así que si ve este like, pues un saludo para Rita. Va a tener que volver a llevarte otra, pero ahora Sí. es Hierofonte. Oye, muchísima alegría de verte nuevamente. ¿Cuándo fue la última vez que nos Sí, vimos? sí, pues cuando la del libro de A través del Sí, espejo. a través del Bueno, espejo, exactamente. Fue la y presentación de A través del espejo, que por cierto quedamos y al final fue, bueno, cosa mía de que no pude, no se dieron las circunstancias, pero si recuerda, habíamos quedado para hacer un especial en Semana Santa versado en la pasión de Cristo, algo sí, que anteriormente yo ya lo había hecho con Esther, creo recordar, con Esther lo hicimos y la verdad que quedó muy bien, la verdad. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en lo que estamos. sí. Bueno, en lo de tu libro, bueno, a ver, Sí, ¿cómo platicarías un poquito de qué es el hierofante para sí. el que nos Bueno, está escuchando? primero voy a enseñar el libro. Este es Sí, de tapa dura, ¿vale? Es un libro que está muy bien terminado en Amazon, de tapa dura. Yo he intentado ponerlo lo más económico posible porque yo prácticamente no me llevo nada, nada más que la gracia. Y este oh, es de tapa sí, blanda, ¿no? Bueno, el de tapa blanda, lo que pasa es que está empaquetado con un precinto y demás que viene así de Amazon, pero tiene una pequeña dificultad. Este en España está a 10 euros y este está a 12 o ok, 14, no me acuerdo. Pero ok, realmente por esos 2 o 3 euros merece este la pena. Yo lo aconsejo. El que quiera, bueno, el que quiera adquirirlo o simplemente, pues no sé. sí, Y bueno, y la pregunta sí, sí, como todo, tú sabes que bueno, tú y yo que nos conocemos de hace muchísimo tiempo y ya sabes, recuerdas cuando Isha, ¿no? El primer libro que escribí, sí, sí, a través del espejo, y el último hierofante, siguiendo la misma línea, es el cierre de la trilogía, que recuerdas que me preguntaste si va a haber una sí, trilogía y te dije, sí, estoy en ello, y fíjate, un año después muy buenas, se está uniendo gente y no puedo sí, saludar. Mira, Patricia, hola, de Tenerife, Mosca de Tenerife. Y Prudencia, hola, muy buena, muchas gracias por uniros. Y entonces, el último hierofante, al igual, tiene una peculiaridad y es que es un libro, una novela inspirada en conversaciones reales, ¿no? Entonces, tal como decía Enisha, esto es una historia real, pero en un contexto ficticio, ¿no? Bueno, el hierofante, un ajá, hierofante, yo me enteré que es una carta del tarot, pero eso me enteré hace poco. Mi concepto, bueno, la información que yo había recibido de un hierofante es en la antigua Grecia, es esta especie de sumo sacerdote, transmisor de la verdad o transmisor de lo que hipotéticamente podría ser la verdad que todo el mundo anda buscando, ¿no? El ser humano desde que balbucea siendo un niño busca en el contexto de persona, pero en el contexto de sociedad, date cuenta como el ser humano busca salir fuera del planeta, ya no solamente alcanzar la cima más grande del mundo, ¿no? Sino salir fuera del planeta porque sabe que algún día desaparecerá y tiene que colonizar otros mundos. Pero interiormente, dentro de esa interioridad de cada ser humano, hay otro viaje, que es el viaje hacia la verdad, el viaje hacia
las respuestas, o hacia las respuestas hacia las preguntas, bueno, típicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Son las preguntas existenciales, ¿no? Entonces, de alguna forma, tanto Isha, la ilusión del yo, como el último hierofante, y a través del Ujú. espejo, vienen no a dar una respuesta, porque sinceramente no hay respuesta. O, ahí lo dejo, no sé si la habrá. Viene a ser como una especie de guía, de mapa, para que cada uno por su cuenta, y si surge, si debe surgir, pues se adentre en esa comprensión de lo que es la búsqueda, y Bien. descubrir por qué busca y si realmente llegará a encontrar algo, ¿no? Entonces, el hierofante es eso, es un gurú, un sumo sacerdote, y Ujú. es uno de los arquetipos dentro de la novela o de la literatura espiritual, ¿no? Ya sabes que los arquetipos son muy básicos, ¿no? Y aparece tanto en Isha, cuando Sat era un personaje extraño, que una niña que despierta en un lugar desconocido, en una playa, ¿no? Se la lleva a una caverna y allí, a través de preguntas, terminará descubriendo por qué apareció en esa playa, ¿no? A través del espejo, Marte igual, es totalmente arquetípico. Una mujer en una tribulación tremenda deja su profesión y aparece un personaje que dice que se llama Adonai, pero que es Dios, ¿no? Entonces la cuestión ella, este es un loco que ha aparecido. Y aquí en el último hierofante viene a ocurrir lo mismo. Tenemos un Y que, personaje que es, perdona, el buscador. Y digamos, el gurú, ¿no? En este caso, el último hierofante, es el que le va a enseñar, o de alguna forma, indirectamente, no habla directamente, ¿no? Pero él, a través de lo que va escuchando, de lo que este hombre va manifestando, de lo que va explicando, se va a desplegar de forma espontánea un mapa interior en el cual aprenderá a caminar y a, bueno, y no voy a decir, no voy a destriparlo, ¿no? después. Sí, Más o menos esa es la pues yo historia. me hice mis apuntes aquí. Pero bueno, ya contestaste uno. Em, ¿Y cómo nace la historia, Pepe, del La, hierofante? La sí, la historia. historia del hierofante, precisamente, es eso, un gurú, pero siempre, en principio, nace tal como te lo he dicho antes, que tal vez ya te lo he respondido, ¿no? Nace de esa retroalimentación que yo tengo a través de Facebook, porque empecé a escribir a través de Facebook, ¿no? Y Mm. alguien un día me dice, ¿para cuándo un libro? Y digo, venga, el libro, todo surge espontáneo, ¿no? Y entonces el último hierofante surge de igual forma, ¿no? De estas Sí. conversaciones que vamos teniendo de forma privada, en comentarios que dejan cada vez que plasmo un texto, ¿no? Y ese feedback, ¿no? Como se dice en inglés, esa retroalimentación da lugar a más escritos y a más reflexiones. Y a veces cuando alguien me escribe o me deja un comentario y dice, oye, ¿esto qué quiere decir? Le escribo en privado, ¿sabes? Si alguien no está viendo, sabe que yo me comunico mucho con todo el mundo. Sí, Y sí, si sí. no es gracias, porque estos libros son el resultado de vosotros. Sin vosotros no existirían. Y entonces yo Wow. por eso me adentro e invito a esa reflexión, ¿no? Entonces, así nace el último hierofante. Y el motivo, bueno, no sé si lo tienes como pregunta, ¿no? ¿Por qué el último hierofante? Pues bueno, Exacto. precisamente porque me gusta mucho el mundo, la filosofía griega, me gusta mucho, tanto en Isha, no, pero en A través del espejo sí hablo mucho de filosofía griega, ¿no? Ujú. Y precisamente el hierofante, que es un sumo sacerdote, que es un oráculo, es exactamente igual que cuando los católicos van a esta cajita, ¿no? Que es para hacer la comunión, para la confesión, perdón, es algo parecido, ¿no? Es pregunta, respuesta, que no termina en ningún lugar, sino simplemente en la reflexión de la propia persona, ¿no? Mm. Y no va dirigido concretamente a una persona, ¿no? Es escuchar y llegar a comprender, ¿no? Sencillamente dejarse llevar en ese silencio, ¿no? Porque en definitiva la palabra, entre palabra y palabra, ¿qué es lo que hay? Silencio, ¿no? Y la respuesta igual que la pregunta nace del silencio, la respuesta también te lleva al silencio, no te lleva a otro lugar. Pero eso tiene que surgir. Y surge, funciona. Qué interesante. Bueno, a ver, hay un protagonista que es Richie, ¿sí? Exacto.
inicia un viaje que representa ese camino para Rick. Rishi, en este caso, Rishi es el protagonista y Sí. es un libro que tiene, bueno, empieza tal vez en el final, ¿no? Es una persona que recuerda a lo largo del libro, va evocando su infancia. Aquí no es como en el de Marta, que era un poquito más avanzado. Él evoca su infancia. Recuerdo de una infancia sin especificar qué es, ¿no? Entonces él va viajando, ascendiendo hacia una cumbre, porque en un lugar muy remoto, bueno, un niño con un trauma, ¿no? Que se va de casa y su vida va evolucionando. Pero esto no es muy extenso, ¿no? Pero bueno, conoce a alguien, un personaje muy extraño, que le dice que en unas cumbres está el último hierofante. Y es la última persona comunicadora de esa verdad que todos Mm. creemos que está ahí y que sabemos que no está en libros, que no está en filosofía, que no está, bueno, sencillamente es algo muy personal, ¿no? Porque la verdad al fin y al cabo es algo muy personal, ¿no? Y entonces inicia un periplo de ascensión a una cumbre y a lo largo del viaje él va evocando, memorando su infancia, ¿no? Y llega a ese lugar que le habían dicho, donde hay un árbol, en un lugar inhóspito donde es imposible que haya árboles, en media montaña, y ese es el árbol de la ciencia, de la conciencia, perdón, el árbol de la conciencia. Y es allí donde encuentra al hierofante. Y lo Mm. curioso de la novela es que él, bueno, cae en un sueño, en principio está solo y cuando abre, escucha un murmullo, cuando abre el ojo, ahí se encuentra el hierofante, surgido de la nada. Pero no solamente él, sino buscadores como él. Él no se pregunta, esta gente que hace aquí, ¿cuándo ha llegado? Es verdad que yo llegué anoche, pero no sé cuándo ha llegado. Y yo me despierto y están aquí, ¿no? Entonces, hay una cosa en el libro, una cuestión que el lector se dará cuenta que él no pregunta, él sencillamente observa. Él observa como el hierofante, que es, bueno, ese perfil de hombre, ¿no? Con barba, bueno, hay que darle un poco novelesco, ¿no? Y que está postrado junto al árbol, y él responde a las preguntas de los presentes de las personas que están allí, ¿no? Pero curiosamente, Rishi, cuando va respondiendo a preguntas, toma conciencia de que es lo mismo que él había pensado. Dice, coño, si esto lo había pensado, ¿no? Y la respuesta va para él, pero va para todos, ¿no? El hierofante de alguna forma es esa voz de la conciencia personal, ¿no? Y hay guiños entre el personaje, el hierofante y él, sin que se vean. O sea, él no sabe, no llega a comprender, porque entre ellos no hay una comunicación, ¿no? Pero sí hay pequeños guiños cuando progresivamente a lo largo de la historia, ¿no? El Rishi va comprendiendo y va entendiendo el porqué de haber huido de casa siendo un niño, de Ujú. una serie de situaciones muy traumáticas que vivió, que le hizo escapar y que por mucho que buscaba, nunca se saciaba, ¿no? Nunca. Eso, Sí, eso sí, del buscador también me llamó la atención y lo anoté aquí. sí, Este plantea, o sea, algo curioso es que el libro plantea que no hay nada que buscar, pero aún así todos buscamos. sí. ¿Por qué, ¿por qué pasa eso? Pues sí, Que ahí pues andamos. precisamente porque es la idiosincrasia del ser humano. El ser humano es buscador por naturaleza. En el mundo de la espiritualidad, ¿no? Y sobre todo en el mindfulness, sin hacer crítica a nadie, porque realmente todo el mundo tiene derecho a creer lo que surja, ¿no? Lo que emerja en ese momento, ¿no? Pero es verdad que siempre hay una búsqueda y parece ser, según dicen algunos, hay un lugar o algo que encontrar, ¿no? El ser humano es buscador por naturaleza. Eso no lo libra ni la madre que lo parió, ¿no? Siempre vamos a ser buscadores, porque creemos que hay algo más. El ser humano tiene un miedo que es la madre de todos los miedos, y es el miedo a la muerte, el miedo a Ujú. desaparecer. La muerte es la madre de todos los miedos. De ahí viene la ansiedad, la depresión, la angustia, la dispersión, viene el sufrimiento en sí, ¿no? El dolor puede venir por una rotura de un hueso, evidentemente, ¿no? Pero hablo de ese sufrimiento existencial, ¿no? Entonces, como no quiere morir el yo, que es lo que nace después del nacimiento del bebé,
Lo que pasa es que aquí ya, si no, voy a destriparlo, ¿no? Pero bueno, digamos que la conciencia prístina, y en el glosario explico cuando hablo de conciencia, o cuando hablo de yo o de ego, la conciencia prístina es aquella que nace con el bebé, aquella que nace con el tardígrado, aquella que nace con el gato, cuando son Ujú, pequeños, ¿no? Cuando somos pequeños. El ser humano tiene una cualidad que se llama la autoconciencia o la metaconciencia, que emerge, unos dicen a partir de los 4 años, otros a partir de los 3, y es ahí cuando nace el yo. Antes no hay ningún yo. Entonces, esa conciencia, el que lea el libro, cuando hablo de esa conciencia pura, prístina, no hablo de una conciencia extracorpórea o supraconciencia, ¿no? Sino simplemente de que vinimos con una conciencia, bueno, vinimos, aparecimos de una ujú. forma que, bueno, que también lo explico aquí, porque hay de todo, hay bioquímica explicado de una forma como un cuento, hay neurociencia en este libro, Wow, pero todo wow, eso qué explicado interesante. para que, sin palabras técnicas, pero para que el lector pues sepa de dónde venimos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de la chispa es la sinapsis neuronal, y esa Mm, chispa que es la sinapsis neuronal, producto de la conexión de dos neuronas, que son células, ahí surge la conciencia. Y esa mm. chispa se almacena, eso es como los microchips, ¿no? Se va almacenando en el hipocampo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no quiero tampoco que nos perdamos en Sí, estas cuestiones, ¿no? sí, bueno, Sí. Y entonces, este, esto, ujú, sí, dime, sé que me perdón. pierdo, hablo mucho. Sí, no, tú, si quieres seguirle. Yo tenía otra. Sí, Digo, dime. sin spoilear tanto, ¿qué tipo de cambio vive Richie? Rishi, el cambio que vive, ten en cuenta, como te decía antes, que somos buscadores natos y eso no nos lo va a quitar nadie. Ujú, Pero hay una gran diferencia y es el punto de inflexión, ¿no? Que se produce precisamente cuando descubres que tú eres un buscador o una buscadora. Esa es sí, la gran diferencia. Una cosa es buscar creyendo que hay algo que encontrar y otra cosa es como si el hámster de pronto tomara conciencia de que está en una noria dando vueltas sin parar. Y entonces por un instante el hámster dice, yo estoy dando vueltas aquí. ¿Y a dónde voy? Que llevo 50 años dando vueltas y no he llegado a ningún lugar. Y mira que me han prometido el oro y el moro. Mira que me han sí, dicho, ¿no? Y además es muy curioso porque en la espiritualidad, donde el ego mejor se mueve como un cochino en un charco, siempre hay el gurú que está encima y el buscador que está abajo, ¿no? Es una cosa que lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que parece ser como si la espiritualidad fuera de primera división, de segunda división y de tercera, ¿no? Y esa es la cuestión. No te pueden. Lo que pasa es que hay quienes tratan de vender la moto, porque de esa ujú. forma su yo, su ego, que es una cosa circunstancial que aparece espontáneamente a causa del aprendizaje y demás, ¿no? Se siente mucho mejor, se siente más feliz. Pero en el fondo, hasta el propio gurú, sabe que es una ilusión. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Y bueno, y esto es la respuesta, es el cambio de Rishi. El cambio de Rishi es Sí, sencillamente que descubre que no había nada que buscar, que descubre que él es un buscador. Él no le preocupa ya qué es lo que hay detrás, o qué es, o si hay algo detrás o no lo hay, o si simplemente se difumina o se apaga como una llama. Eso no le importa. Lo importante es que ha descubierto que él es un buscador. Y eso le pasa como los alcohólicos. Por eso este tipo de reuniones, de charlas, pasa como los alcohólicos anónimos, ¿no? No se curan nunca, siempre serán alcohólicos. Nosotros nunca nos curaremos, siempre seremos un ego. Siempre vamos a ser un ego. Pero la gran diferencia es cuando el alcohólico descubre que es alcohólico. Ahí cambia, es el punto de inflexión. Y el punto de inflexión en la no dualidad, en el Advaita, y también me expando al cristianismo, al taoísmo, al budismo, al zen, el punto de inflexión es descubrir que tú has sido un buscador. Y a partir del momento que descubres que has sido un buscador, déjate buscar. Y te pongo un ejemplo, mira, tal vez uno de los grandes personajes que a mí me indujo, ¿no? De alguna forma, no es que él lo hiciera, pero se produjo ese, ¿no? Esa cosa como que de pronto hay que ir por ese aquí. clic. Sí, ese clic. Fue Nisargadatta Maharaj. Mm, No sé si lo conozco, he oído hablar de Nisargadatta. sí, Y yo a sí. Nisargadatta lo conocí en audios, ¿no? Yo escuchaba un programa que se llama Grandes Maestros de la No Dualidad,
Y ahí había una persona que le di en el primer libro Isha, le di el agradecimiento porque fue una de las personas que me invitó a escribir, ¿no? Sin él saberlo, ¿no? Y yo empecé a escuchar a Nisargadatta Maharaj y me recordaba mucho aquello que yo hacía de niño, ¿no? Que yo escribía ya con 16 años y que todo eso que tengo ahí será el cuarto libro. Pero bueno, eso será otra historia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Nisargadatta, aquellas palabras que me resonaron tanto, ¿no? Me invitaron precisamente a esto, ¿no? Y a descubrir, o bueno, a que surgiera esta comprensión, ¿no? Y recuerdo una de las entrevistas que le hicieron a Nisargadatta, porque hay gente que lo tiene como un gurú, como algo elevado, y que era un pobre hombre, un fumador de tabaco, él vendía tabaco también, murió de cáncer de tanto fumar, y era un ego, además un súper ego muy, pero un ego que comprendía que era un ego, ¿no? Y le hace una pregunta y Wow. dice, ¿qué diferencia hay entre Ramana Maharshi y usted? Y dice, la única diferencia que hay entre Ramana Maharshi y yo es que yo soy mucho más elegante que él. Ah, Ramana qué Maharshi, interesante. sí, sí, es verídica esta anécdota, ¿no? ¿Qué nos dice ahí Nisargadatta? Nos dice algo muy sencillo. Yo soy un hombre como tú, o una mujer como tú. Soy uno más. Yo llegué a una comprensión gracias a mi maestro. Mi maestro, con sus palabras, sin él quererlo, sin él saberlo, me hizo comprender, no despertar, no iluminar, Ujú. me hizo comprender. Y la comprensión fue lo que le llevó a, sin él quererlo, facilitar ese camino de entendimiento a muchos otros, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues muy sencillo. El Rishi era un buscador que en el libro descubre que está buscando, ¿no? Pero es que Sí, todos son así. Si te das cuenta, Ramana Maharshi, Nisargadatta, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret lloró, tuvo ansiedad, azotó a los mercaderes del templo, bueno, 20.000 cosas. ¿Por qué? Porque era un ser humano. Pero tuvo esa comprensión, tuvo sí. esa comprensión. Fíjate, me llama la atención que hablas de el ego. Sí, Hablas mucho del ego. ¿Lo pudieras explicar qué sí, es en sí el ego? Ujú. hay mucha en el glosario de este libro, y lo hice, tenía que haberlo hecho en Isha y en A través del espejo, que son estos que están aquí, y Sí. lo he puesto para que se vean, Y una broma, pero bueno, no, te toca con- el ego, el ego hay muchas personas que creen que una cosa es el yo, otra cosa es el ego, otra cosa, no hay que perderse, esto es muy sencillo. Un ser humano nace, ¿vale? Y cuando nace es conciencia pura, no contaminada, no en el sentido de que nos contaminemos como enfermedad o como algo malo, no. Aquí no existe ni malo ni bueno, eso es cosas de la dualidad, ¿no? Eso es cosas del yo. Eso de lo malo y lo bueno viene después. ¿Qué diferencia hay entre un bebé con una conciencia aún sin ego? Aún sin ego. Exacto, mira, lo está diciendo Moxka, ego significa yo en latín. Y precisamente, gracias, te agradezco que lo digas porque quería explicar eso, que ego y yo es la misma cosa, es la misma cosa. Pero quería hacerlo un poco gráfico, ¿no? En el sentido de que un bebé nace y cuando el bebé nace es una conciencia que aún no tiene el concepto de yo, aún no ha nacido la dualidad. La dualidad es creer que hay algo bueno, algo malo, que tú eres tú, que yo soy yo, creer que yo soy un personaje real, cuando yo no soy un personaje real, soy una ilusión, una propia ilusión, y tú estás dentro de mi ilusión y yo dentro de la tuya, ¿no? Entonces, el yo o el ego, como dice nuestro amigo, surge posteriormente y surge, pues, evidentemente, porque nuestro cerebro está diseñado para que surja. O sea, que nadie lo va a evitar. Y es ese momento en siempre el va a cual estar, siempre, siempre va a siempre, estar. Ah, siempre, bueno. va a desaparecer. Ahora te explico cuando no hay ego. Ahora te lo voy a explicar. Entonces, Ujú. cuando a través del aprendizaje, por ejemplo, tú tienes 2 añitos y no tienes ego, no tienes yo, no existe el yo, el personaje no existe todavía. Si te raptan y te llevan a Afganistán, en este momento, ahora con tu edad, este cuerpo que tú ves ahí sería alguien muy similar en Afganistán hoy día, pero no sería aquella niña. Primero porque no quedará ni una sola célula de aquella niña, ni un solo átomo de aquella niña, al igual que Edna no es la misma persona que cuando tenía 2 años. De ti no queda nada, ni un átomo.
No, ya no digo una célula, ni un átomo, ¿no? Eso demuestra que no somos el cuerpo. Y no somos la mente, como se dice en el Advaita, en la no dualidad. ¿Por qué? Porque si tú ahora, por tu educación recibida, te puedes considerar cristiana o vienes de un mundo cristiano, si te hubieran llevado a Afganistán, hoy día serías o musulmana, sufista, o incluso siendo más radicales, probablemente fueras radical en el sentido de permitir la oblación para tu hija, de cortarle lo que es la clítoris, o incluso la lapidación, ¿no? Pero eso sería parte de la naturaleza humana. ¿Qué demuestra eso? Que no eres ni el cuerpo ni la mente. Tú cuando naces eres una conciencia prístina y pura. Y el yo surge del aprendizaje, del bagaje de la vida, de las contingencias, de la educación, de los amigos, de la fe que te han inculcado. Por eso no hay un Dios determinado verdadero, porque hay tantos dioses como mentes hay, ¿no? Entonces, la pregunta que es el yo, que ya me enrollo demasiado, Era el ego. el ego es eso, tal como lo ha dicho nuestro amigo, es el yo que Sí. nace. Ah, sí, y ahora lo recuerdo, quería decirte, ¿cuándo desaparece el yo o el ego? Hay personas que dicen que ya no son el yo, que ya no son el ego, que ya han muerto al yo. En mi caso, por mi experiencia personal, yo digo que el yo o el ego no muere nunca, está siempre ahí. Y tú puedes comprender que eres un yo o que eres un ego y desde esa perspectiva convertirte en testigo, convertirte en observador de ti mismo, ¿no? ¿Por qué he llegado a esa conclusión? Pues muy sencillo. Yo, en mi caso, y voy a contarlo ahora y seguro que me vaya a dar la razón o habéis vivido algo similar, ¿no? Cuando te quedas traspuesto en babia, ¿no? Te quedas fuera de juego. A mí me ocurría en el colegio, ¿no? Te quedabas como mirando a la ventana, como, bueno, que no había nadie, ¿no? Y de pronto llegaba el maestro y te pegaba una colleja detrás y decía, Pepe, ¿dónde estabas? Y me quedaba así, digo, no sé, No no sé. sé. Sé que no he estado, pero no puedo decir dónde, ¿vale? Ahí desaparece el ego, ahí desaparece el yo. Mm. Pero la cuestión es que tú no sabes dónde estabas. ¿Cuándo Es desaparece el cierto. yo o el ego? Muy sencillo, cuando duermes profundamente, en el sueño profundo sin sueños. Porque en los sueños está el sueño onírico y luego está el sueño profundo, donde desapareces. También desaparece en un desmayo. También desaparece si te inyectan una sustancia para dormirte en una operación, ¿no? Ahí desaparece el yo. Y lo curioso de la historia esta es muy sencillo, que nosotros nacemos sin yo y morimos sin yo. Porque cuando una persona, y esto lo hemos vivido aquellos que hemos cuidado a nuestros padres hasta el final, hasta su último aliento, ¿no? O los que Ujú. por mi profesión, que yo fui durante muchos años policía local, Ah, mira. y han muerto, en mi brazo han muerto, desde un bebé que no se me olvidará nunca, y niños, chavales de 14 años han muerto en mi brazo, ¿no? Mm. Ahí te das cuenta de lo que es y cómo desaparece el yo. Pero sobre todo al final, en el estadio final, ¿no? Eh, Cuando la persona entra en un estado senil y vuelve a ser un niño, vuelve a la infancia, porque eso es el ciclo de la vida. Tú naces sin ego, sin yo, ese ego nace y se forja, se dedica toda su vida a buscar algo que nunca va a encontrar. Y cuando ya está en el estadio senil, en el estado, bueno, que eso, por ahí vamos a pasar todos siempre y cuando no Todos. muramos de una enfermedad grave o de un accidente, ¿no? Pero no hay que tener miedo. La gente le tiene mucho miedo a los geriátricos y ese tipo de cosas, pero no porque cuando se va apagando la llama del yo, tú no te das cuenta. Te lo digo porque mis padres murieron en mi brazo. Yo los vi, cómo se apagaban lentamente, ¿no? Y cómo lo que antes eran preocupación para ellos dejaron de serlo, porque ese sentido de preocupación se fue mitigando, fue desapareciendo, ¿no? Ese sentido de propiedad, ese sentido incluso de apego a los hijos, ¿no? Yo recuerdo a mi madre cuando tenía un apego tremendo a mí y la recuerdo en mi brazo antes de morir. Y ese apego había desaparecido. Por Wow, qué eso, bonito. esto no es una cuestión de ser buenos, ser malos o encontrar, no. Si es que lo vas a encontrar, si es que ya lo eres. Y cuando entres en esa conciencia sin ego, sin yo, ahí te dormirás. Y ese será el gran sueño. Como dice los curas, ¿no? Dice, cuando en la Iglesia Católica dice, y ahora ha entrado en el sueño eterno, ¿no? Y tiene mucha razón. Yo se lo digo a algún amigo que tengo cura, digo, tiene mucha razón. Hay dos cosas que tienen mucha razón, que cuando uno muere va al sueño eterno, el sueño eterno sin sueño.
Y la otra es que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y lo digo porque cuando una pareja tiene hijos y se divorcia, no lo separa ni Dios. Porque, porque hay una dependencia a través de los hijos tremenda, ¿no? Y en el fondo hay mucha sabiduría en todas las creencias, ¿no? En el catolicismo, en el sufismo, y en el propio campo, los agricultores, ¿no? En el refranero, ¿no? De la propia vida. Sí, Es- bueno. A ver, y vámonos al libro vamos a otra hablar vez. del Sí, último hierofante, para el que se haya unido, o lo esté viendo ahora, que es el sí. tercer libro, y bueno, que yo estoy seguro que le gustará a más de uno. Cuéntame. En el libro, Pepe, habla, en el libro el silencio tiene mucho peso. ¿Por qué es Sí, tan importante el el silencio? silencio es tan importante, y te lo voy a decir, mira, me extrapolo otra vez, porque me enrollo mucho. Buda, por ejemplo. Yo te paro aquí. Sí, no, A tú ver. recuérdame la pregunta, que yo es que me voy por la Serra de Úbeda, ¿no? Pero bueno, me voy al siguiente. Mira, ¿de qué habla Buda? Buda era un ser humano como tú y como yo, era el hijo de un príncipe. Toma conciencia de unas circunstancias en las cuales él no compartía porque le prohibieron ver eh, la miseria, ¿no? Y cuando se topó con ella, quiso ser miserable con las personas que eran, no miserable de malo, ¿no? Sino vivir en la miseria. Llegó un momento que Buda se dio cuenta que tampoco eso era el camino ni la forma, ¿no? Se volvió asceta. Y se volvió asceta Mm, hasta tal punto de que dejó de comer. Hasta estuvo a punto de morir. Ya los propios discípulos le dijeron, pero bueno, come. Y descubrió que tampoco eso era el camino. Pero hubo una cosa que para mí simboliza a Buda, que hablaba de la vacuidad, lo vacuo, ujú, lo insustancial, lo que no tiene contenido. Eso es el silencio, la vacuidad. Y él vivió y realmente vivió en ese silencio, en esa vacuidad. Pero es que, aparte del budismo, en el Advaita, lo absoluto o el Parabrahman es no dos, no ujú. dualidad, no dos. Y el no dos es un silencio absoluto, porque el verbo del que hablaba Jesús en el Evangelio es el ruido de fondo, ese es el yo, ¿no? Y si te extrapolas a otros, por ejemplo, ¿no? Al taoísmo, cuando habla del Tao sin nombre, ¿no? 80 radios convergen en un punto que está completamente vacío, vacuo, sin contenido, sin ruido, en silencio absoluto. Y ahora si te vas a lo práctico, Ujú. detente. Hay un ejercicio que pongo aquí en práctica en este libro, para que no es solamente todo hablar y hablar, filosofía, sino es algo muy práctico. Tú pregúntate una cosa. Los que nos estén viendo ahora, preguntaros algo muy básico, ¿no? ¿Quién es el que está pensando? Detente, parte. Como decían en el Amazonas, Juan Kiashi, detente. Es una tribu del Amazonas. Para. Y ahora cuando pares, pregúntate, ¿quién es el que está hablando? ¿Dónde está? Te das cuenta que es un pensamiento. Pero pregúntate más allá. ¿De dónde sale este pensamiento? Y invito a que lo penséis. A ti te invito, Edna, y a los demás. ¿De dónde sale este pensamiento? Y ahora párate y piénsalo. ¿De dónde ha salido? Cuando te paras a intentar retenerlo y descubrir de dónde ha salido, se apagan los Mm. pensamientos. Sí, Se era lo que apagan te los iba a decir, no hay pensamientos. nada. No hay O nada. sea, ¿Te has dado cuenta del detalle? Vamos a hacerlo nuevamente. Tranquilos. A que ya has dejado de pensar. sí, Sí, tú sí, piensas. Vamos a pensar, mira, vamos a pensar en esto. El último elefante, vale. sí. La frase, el último elefante, ¿de dónde ha salido? Piénsalo, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene? Y ahora búscalo. Búscalo a ver de dónde ha salido. Y cuando tratas de encontrarlo, cesa el pensamiento porque no ha venido de ningún lugar. No existe. No ha salido de ningún lugar. No hay un origen que traiga el pensamiento. No hay un lugar donde vaya. Sencillamente se desvanece. Y eso es la sinapsis neuronal. Porque en el momento que tú te centras en descubrir de dónde sale ese pensamiento, el propio cerebro no está preocupado de rebuscar en el hipocampo
o en Ujú. la parte donde se retiene la memoria, ¿no? Como memoria, ¿no? Porque si yo te digo, oye, ayer ¿quién jugó al fútbol en la Copa de Europa, ¿no? Pues ahora sí, tú ya empiezas a buscar y a rebuscar. Pero si yo no, si la pregunta es otra, es sencillamente, tú estás pensando ahora, muy bien, pero párate y piensa, ¿qué estás pensando? Ahora mismo, ¿qué estás pensando? Nada. Nada. ¿Y de dónde sale eso? De ningún lugar. Quédate ahí. Eso es el silencio. El Wow. silencio es, imagínate una cinta de película, ¿no? Celuloide de las películas. Pues, Ujú. sabes que el celuloide son imágenes, ¿no? Hay una imagen, hay una franja, que no hay nada, y luego hay otra imagen, y luego otra franja que no hay nada, y cuando tú pasas muy rápido el celuloide se produce el movimiento. Bueno, pues el silencio es ese espacio entre Mm, pensamientos. Ahí no hay nada, no interesante. hay nadie. Entonces, ¿qué descubres con esto? Una cosa muy sencilla. Primero, que el sujeto es pensamiento. Y cuando no hay pensamiento, no hay sujeto. Por eso cuando duerme en el sueño profundo no hay sujeto. Cuando te quedas en babia no hay sujeto. Y cuando te desmayas no hay sujeto. Y esto nos lleva a algo muy sencillo, que el sujeto es una ilusión, es una falacia. No basta solo con decir, no hay nadie, ¿no? Normal, dice, oye, cuando se habla de Advaita, de no dualidad, ¿no? Bueno, aquí lo importante es saber que no hay nadie, pero vamos a ver, explícame por qué no hay nadie. ¿Dónde está eso? ¿Cómo has llegado a esa deducción? Y es muy sencillo, esto se llama autoindagación. Y esto es ciencia básica de campo, ¿no? Como la ciencia de la observación astronómica. A mí me gusta mucho, ¿no? Yo me voy al campo, lugares que no haya luz, y te digo dónde está cada constelación a simple vista, ¿no? Te puedo Ujú. deducir en el hemisferio que estamos, si estamos en verano, en invierno, ¿por qué? Porque hay un estudio de campo. Y el Advaita no es una religión, ni el cristianismo es una religión, ni el budismo es una religión. Son ciencias de campo de la mente y el descubrimiento del origen que nadie conoce y que nadie va a conocer jamás. Y está lleno de alegorías. Bueno, ya me iría al Antiguo Testamento, que está lleno de alegorías que te describen esto mismo que te estoy diciendo, ¿no? Así yo me quedé en blanco. A Sí, ver. cuando no puedas dormir, practícalo. Lo practicas. Sí, 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 te porque llega un te quedas. pensamiento y dices, vamos a ver, ¿qué estoy pensando? ¿De dónde viene esto? ¿Dónde está? ¿Dónde? Exacto. Trata de pillarlo, trata de cogerlo, de asirlo. Sí. Guau, No qué puedes, es que te bonito. quedan blancos. ¿Por qué no está? Porque es mentira, porque es falso, porque es ilusión. Somos maya. En el brahmanismo se le llama maya. Aquí se le llama Mm, ilusión. En mis 40 años de policía, yo he tenido compañeros que me han enseñado muchísimo. Entre ellos había un cabrero, uno que era cabrero, luego se metió a policía, y era un hombre con una sabiduría tremenda. Había otro que se había criado en un lugar aquí, por cuatro cerros, en el campo, en un cortijo, con una gran sabiduría. Esas personas y no eran académicos, no habían tenido la opción, ¿no?, de estudiar, pero en aquella época, era mucho anterior a mí, pues tuvieron la opción de hacer un examen y entrar de policías. Te digo una cosa, mm. fueron unos grandes policías. Pero lo que más admiraba de ellos, había uno que me decía, Pepe, esto es tu mentira. Tú no te preocupes que esto es tu mentira. Eh, Guau, qué bonito. claro, así de sencillo. Ellos tenían esa sabiduría de nacimiento. Llegaron a esa deducción. Y sus padres igual. Llegaron Y a la mira qué deducción. bonito que ahí te encontraras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aparte, cuando pasa el tiempo, que tú te crees que eres muy listo porque estás estudiando, porque te matriculas para esto, te matriculas para lo otro, te crees que tú, porque has estudiado ciertas cosas, sabes más que ellos. ¿Qué va? Estás más perdido que una chiva en un baile. Estamos más perdidos que una chiva en un baile. ¿Por qué? Porque cuanto más crees que sabes, más ignoras, ¿no? Y estas personas, con toda la humildad del mundo, Mm, te decían así de sencillo, no te preocupes, vive la vida, si es que esto es todo mentira, si no qué vas a bueno. ningún sitio. Y luego con el tiempo te das cuenta, ¿no? Y ahora pues tratas de transmitirlo a través de libros y Sí, agradecido de esa sabiduría que estas personas no han transmitido, ¿no? sí. Este, aquí también. ¿Y tu libro cuestiona las religiones? Pone en tela de juicio, claro, como buen abogado del diablo que soy,
pone que en te tela de encanta. juicio no las religiones, todas las religiones. Ya te lo he dicho antes. eh, no hay una sola religión que sea verdad. ¿Por qué? Y muy sencillo, y volvemos a lo mismo. Tú imagínate que dices, yo soy budista. Vale, muy bien, enhorabuena, eres budista. Ahora salta otro y dice, yo soy taoísta. Ah, muy bien, ya está. Otro, yo soy del Atlético de Madrid. ¡Ay, qué bien! Eres del Atlético de Madrid. Y si tú, digo, yo no soy de nada. Yo no creo en nada. Yo no creo ni en ti, ni en ti, ni en ti. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia entre vosotros y yo? Que yo sé que yo estoy equivocado. Que no pongo la mano en el fuego por nada ni por nadie. Porque yo no tengo ninguna credibilidad. Y eso es lo que trato de transmitir a través de los libros, Sí, a través del espejo de Isha, sí, el otro. Trato de transmitir de que la cosa con menos credibilidad que existe en el mundo soy yo. Y al mismo tiempo he llegado a la conclusión de que yo soy lo único que existe en el mundo. Porque sin mí el mundo no existiría. Si yo ahora me desvanezco y me desmayo, Edna desaparece. Esta conversación desaparece. Los 3 libros han sido para nada, porque desaparecen conmigo, se esfuman. Y he llegado a través de la observación, de la ciencia de mi propia observación. Entonces, ¿cómo voy a creer en ninguna fe si yo no tengo credibilidad? Si todo lo que entre en esta cabeza y salga, y todo lo que esto percibe es mentira, es falso, es la ilusión, es maya, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es gracioso y bonito, no ni mucho menos de reírse, ¿no? De nadie, sino que es divertido claro. observar el mundo en toda su variopinto de creencias, ¿no? En toda esa mezcolanza de fes, de cómo se matan unos a otros por la fe, ¿no? O cómo se Sí. agreden por... Al final, mira, te voy a decir una cosa, no sé en qué, si fue en otro live, le decía a la persona con la que estaba entrevistándome, digo, mira, yo tengo un amigo que tiene una fe y se gasta todo el dinero que puede, ¿no? Su ahorro se lo gasta para ir a un templo. Y te digo una cosa, probablemente de los templos más bonitos que existen en el mundo. Se llama el Real Madrid, se llama el Santiago Bernabéu. Ujú. Ese hombre cree en el Real Madrid. El Santiago Bernabéu es su templo. Tú tendrías que verlo cuando hay en Champions, por ejemplo, que viene el Manchester o viene el Bayern de Múnich, ¿no? El ritual que él vive y el grupo de personas que ellos viven, ¿no? Que tienen su propio templo local, que es el templo de... Ese es Julio, exactamente, Julio. David, ese es Julio. Entonces, ¿qué ocurre? Mi amigo Julio tiene su templo local, que es el club de aquí de la localidad del Madrid, pero luego él se puede permitir el lujo, como muchos musulmanes, de ir a la Meca. Y la Meca de mi amigo Julio es el Santiago Bernabéu. Y te digo una cosa, no hay ninguna diferencia entre el magnate que puede permitirse llevar a su mujer y a la familia a la Meca para adorar a Alá, a mi amigo Julio. Los dos tienen la misma razón, la misma razón. Cada uno tiene su Dios y su templo. Y son todos igual de respetados y de admirados. Y tienen el derecho a creer lo que les dé la gana. ¿Qué significa? Pues muy sencillo. Significa que ni Julio tiene la razón, ni el musulmán tampoco, ni yo tampoco. ¿Por qué? Que no Porque está Julio y se acaba la vida claro, de Julio. hay tantas razones como mentes, hay tantas verdades como mentes. Y lo Sí, importante y lo bonito es descubrirlo y aceptarlo, de que hay sí, tantas verdades como mentes. Y eso es lo que Rishi, en este libro, poquito a poco, a través del hierofante, va descubriendo. Que sí. él, lo que él creía, lo que él pensaba, fíjate, Rishi pensaba, era un niño con un trauma bastante gordo, con unas experiencias que seguro que muchos de los lectores lo van a descubrir. Cuando lean los pensamientos de Rishi, van a decir, hostia, esto lo vivió yo de niño, ¿no? De salir corriendo de su casa, siendo un niño, ¿no? Por una serie de circunstancias que ve en su casa, ¿no? Y ese trauma lo tiene marcado toda su vida. Y en el periplo de búsqueda, Rishi está, por ejemplo, ante el hierofante, que está hablando, no a él, habla en general, porque él no hay una comunicación directa con el hierofante. Él simplemente lo ve y ve cómo Ujú. contesta a otros. Pero él a veces se queda absorto
se queda traspuesto y su mente se va a su niñez, Mm. a su infancia. Aquello, aquella, bueno, discusiones, vamos, y ya nos vamos a meter, ya vamos a desvelar un poquito, Ya lo vas. que se produce en la familia y que marcan a un niño. Por eso es tan importante gastar mucho cuidado cuando los adultos hablamos delante de los niños, ¿no? Y igual el niño está en una habitación, lejos, pero está llorando escuchando lo que dicen los padres. Y Mm. ese es uno de los mensajes más críticos de este libro, ¿no? Entonces, ¿qué Ah, qué ocurre? bonito. Rishi lo evoca, está escuchando al hierofante y de pronto escucha, porque hay mucho simbolismo, hay una hoguera central, ¿no? Y de pronto escucha un crujir de la llama en la hoguera, ¿no? Y un chisporreteo, ¿no? Un crepitar de la llama, ¿no? Y lo saca de su abstracción, de esa abstracción de los recuerdos, de su trauma, y se encuentra que el hierofante lo está mirando cara a cara y le sonríe. Y en ese momento empieza a tomar conciencia de determinadas cuestiones que le hacen poner en tela de juicio todo, ¿no? Y poco a poco, a lo largo del libro, que es muy corto, ¿eh? Es una alegoría, es un cuento muy cortito. Pero Eh, fíjate, muchos nos vamos a identificar. sí, sí, Digo, sí, yo creo que todos los lectores se van a identificar porque todos, de alguna forma, hemos tenido algo en la infancia. Una pedra tenemos. exacto. Sí, 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 ¿y qué ocurre? Que él, poquito a poco, se va dando cuenta y piensa y dice, ¿a quién voy yo a culpar? ¿A mi padre? ¿A mi Mm. madre? ¿Qué pasado tuvo mi padre? ¿Qué fue lo que él escuchó o vivió en su tierna infancia? ¿Qué fue lo que mi madre tuvo que soportar en su más tierna infancia? Y ahora yo los voy a culpar a ellos, cuando ellos son consecuencia de causas anteriores. Han sido víctimas también. Yo no puedo acusarlos a ellos. Y tengo que comprenderlo. Y tomar conciencia es ahora, los que ya, bueno, yo la mía ya está, ya ha volado, porque tiene ya 22 años, está por ahí, ¿no? Pero los que, si alguien me escucha y tiene hijos pequeños, que todavía vivan en casa, incluso no tan pequeños, adolescentes, ¿no? Ujú. Eh, hay que medir las palabras, porque la palabra tiene un poder muy grande. La palabra puede dañar mucho y puede hacer que una persona de alguna forma se sienta perdida y busque, bueno, la mala suerte, digamos entre comillas, es que busque en el terreno equivocado Exacto. buscando respuestas en drogas, en otro tipo de cosas. Bueno, en este caso Rishi le da por buscar en la espiritualidad. Bueno, ahí eligió un camino Ahí, que también en la sí. espiritualidad la gente se pierde, ¿eh? Y se Ah, arruina. sí, hay de Le todo. sacan, Sí. te meten en algún grupo de estos de sectas y puede ser carne de cañón también, ¿no? Pero bueno, Sí. esto no, como este libro, esto que yo hablo, no lleva a creer en nada, sino a ponerte a ti mismo en tela de juicio, a ser abogado del diablo de ti mismo, ¿no? Por eso no hay ningún peligro. Es un libro totalmente inocuo, como el agua, ¿no? Como Sí. esas sustancias que se dan a las personas, ¿no? Que son inocuas. No sé la palabra cuál es, ¿no? Cuando está enfermo y dice, mira, te voy a poner una inyección que se te va a quitar totalmente la ansiedad, ¿no? Y le ponen la inyección y no hay nada, es agua, ¿no? Pues así es el último hierofante. Es Guau, inocuo totalmente. qué bonito. A ver, ¿qué más escribí por aquí? Em, em, Hola, dice, Patricia. mirando el viaje de Richie, Sí. ¿es necesario recorrerlo o la verdad estaba donde el principio? Desde el principio. El viaje de Rishi no es necesario y es necesario, y te explico por qué. Porque no está en las Ujú, manos de Rishi. Al igual que te he dicho antes, que yo tengo amigos cuyo templo es el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, y son sus templos, y son sus dioses. ¿Tuvieron que emprender ese camino? No, sí, quién sabe. Sencillamente esto se hace solo, se hace solo. Entonces, no es que Rishi decidiera emprender un camino para descubrir el origen de su sufrimiento, de ese trauma de su infancia. No, es que se hizo solo. Mira, los seres humanos, siempre hemos oído hablar del paralelismo del río de la vida, ¿no? Mucho el río de la vida. ¿Qué es el río de la vida? ¿No? Pues el río de la vida es muy sencillo. Nosotros los seres humanos creemos que tenemos autoridad, creemos que tenemos volición, capacidad de decisión. Bueno, pues te voy a explicar el río de la vida, ese símil, ¿no?
el agua cuando se evapora del mar, cae, y ahí surge el yo, que es el río, ¿no? Bueno, pues el río no decide si va a la derecha o a la izquierda. El río se mueve en función de la orografía. Si el terreno está así, el río va por medio. Si el terreno se vuelve así, el agua cae para este lado. Si topa con un obstáculo, saltará por encima. Eso es el río de la vida. Y eso es el ser humano. Rishi no puede evitarlo. Rishi tiene su propio río de vida. Y girará, y el terreno, la orografía, que no entiende de nada, porque el terreno no tiene mente, no tiene conciencia. Supongamos que el río sí tuviera conciencia. Pero lo curioso es que el río no tiene autoridad. Tiene conciencia, pero no tiene autoridad porque va a ir donde marque el terreno, que no tiene conocimiento de sí. Ese substrato que es el terreno sería más allá incluso que la conciencia, sería lo absoluto. Sería lo que en el brahmanismo le llaman el parabrahman. No Brahman, Brahma es Dios, ¿no? Más allá todavía. Más allá. Sin lugar, evidentemente. Ya lo decía Jesús, se lo decía cuando oraba a su padre, ¿no? Decía, te glorifico en la misma gloria, o sea, te glorifico y te alabo, Padre, para que me permitas volver a la gloria donde fuimos antes que el mundo existiera, antes del universo. Pero ahí no entra nadie, ahí no entra la mente, porque como ya hemos dicho anteriormente, el yo es mente. Y la mente es el universo, el mundo entero. Sin mente no hay percepción. Entonces, Rishi inevitablemente no puede contener el hecho o la intención de buscar respuestas. A nivel mundial, los seres humanos buscamos y buscamos, buscamos y nos perdemos. A nivel particular, buscamos y buscamos. Hasta que nos damos cuenta, como te dije en el ejemplo del hámster, que dice, ¿yo qué coño hago dando vueltas aquí en la noria, no? Si no me muevo, no me he movido del mismo lugar. No significa que eso te ilumine, significa simplemente que te has dado cuenta. Probablemente sigas dando vueltas, porque al final ya le has cogido un gustillo y sigues dando vueltas. Pero al menos hay una gran diferencia, que el hámster por fin sabe que no va a ninguna parte y que lo está haciendo por placer. ¿O porque no puede evitarlo? Oh, oye, estoy viendo que ya llevamos la hora, Pepe. ¿Y qué te Es verdad. gustaría Sí, que queda mucha... Sí, bueno, venga, terminamos. sí, Sí. sí, qué te gustaría que alguien se lleve después de leerlo? ¿Qué te Pues gustaría que mira, se llevara? después de leer el libro, sencillamente lo que he repetido a lo largo de esta hora, ¿no? Que llegue a esa comprensión, a ese entendimiento de que no se trata de encontrar algo, sino de descubrir que eres un buscador y que por mucho que busques, no va a dejar de ser un buscador. No va a dejar de serlo. Encontrarás algo cuando tenga muchísimos años, cuando tenga muchos años, y llegue ese momento de senil, ¿no? En el cual la llama se va apagando, como decía Nisargadatta Maharaj, ¿no? Dice, la conciencia es la llama de este cigarro que él fumaba y se recreaba de fumar hasta que se murió de fumar, ¿no? Dice, cuando la llama de este mechero, él tenía un mechero y lo ponía como ejemplo, dice, esto es la conciencia, y ponía una llama, ¿no? Esto no es el yo, ni siquiera, ¿eh? El yo es otra cosa, el yo es lo que hemos explicado antes, Sí. aquello que surge después, ¿no? Aquello que la información que te lleva a la conclusión de que eres alguien, ¿no? Pero esa llama, como decía el Nisargadatta, decía, cuando esta llama se apague, no habrá nada. Wow. Sencillamente la conciencia habrá desaparecido. ¿Y qué queda? Lo que siempre ha sido, lo que está siendo en este momento. Y no lo podemos ver. Lo que será eternamente. Porque no es algo tangible, visual, no es algo comprensible, no es mente, y al no ser mente no hay forma de pillarlo, porque nosotros somos mente, y como somos mente nunca veremos lo que no es mental. Y ya concluyo con un ejemplo del Antiguo Testamento que me encanta, que fue la alegoría o la historia de Moisés que le encarga a Yahvé de poner en movimiento al pueblo que acaba de liberar. Y en un desierto que era poco más grande de Almería, ¿no? Se tiran 40 años dando vueltas. En esa
en ese peregrinaje del pueblo, que eso simboliza la propia vida de una persona, ¿no? Se producen todos los acontecimientos que se producen en la vida de una persona, ¿no? Llega un momento en que, bueno, creen en Dios, luego pierden la fe, luego crean al becerro de oro, adoran al becerro, luego lo rompen, lo queman, hacen moneda, bueno, ahí hay guerras, luchas, se matan, infidelidades, hay cuernos, hay de todo, aquello es una maravilla, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que después de 40 años, Moisés llevando al pueblo, y por fin parece ser que van a llegar a la tierra prometida, le dice una cosa Jehová, o Yahvé, JHV, porque los judíos no lo nombran. En ese sentido tienen Sí. mucho tacto, porque ellos a lo absoluto, al parabrahma, le llaman JHV. No lo quieren nombrar, Mm. porque es innombrable. No se puede nombrar. No porque le falte el respeto, sino porque no lo puedes percibir. No existe, porque la existencia nuestra es mental, y todo lo que no es mente, para la mente no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese JHV, porque esto es un cuento, en definitiva, cuando por fin llega, le dice Moisés, dice, mira, Moisés, ve aquello que hay al fondo, esa es la tierra prometida. Te has tirado 40 años aguantando a toda esta gente y ahí está, has llegado. Y dice, gracias, Padre. Dice, no, no me dé las gracias. Tú no vas a entrar ahí. Así que, ¿cómo? ¿Cómo? Como diría Chiquito de la Calzada, ¿cómo? No puedo. Dice, que tú no entras, pero que yo me he tirado guiando a este pueblo y ahora me dices que yo no voy a entrar ahí. Dice, tú no vas a entrar. Y con esto estaba diciéndole, ya ve, que nadie vamos a entrar en el paraíso. El paraíso es terrenal. El Mm. paraíso es para el pueblo. El paraíso es para aquellos que viven en lo material, en lo físico, en lo humano. Y no es un paraíso, porque ¿qué ocurrió en la tierra prometida? Todavía están pegando pepinazos y bombas allí, después de miles de años. Ese era el paraíso. Jehová le dijo algo muy sencillo, que tenemos que aprender todos. Y es que nunca vamos a entrar en el paraíso, porque el paraíso no es de este mundo. Como le dijo Jesús a Pilato, dice, ¿eres rey? ¿Lo dices por ti o es que alguien te lo ha dicho? Dice, soy rey. Dice, muéstrame tu reino. Y dice, no, mi reino no es de este mundo. El rey, y todos somos reyes de un reino que nunca conoceremos, porque no es de este mundo. Por eso podemos plácidamente, como cuando estamos muy cansados, cerrar los ojos y dejarnos llevar, como hoja de otoño, en el propio río de la vida, que no tiene conciencia de sí y solo puede permitirse un lujo, ver cómo el sustrato de la tierra lo conduce sin ninguna voluntad. Buah. Y os A invito ver, a leer el a libro ver. Hierofante. Y para terminar, eh, este, porque alguien debería de leer el último Hierofante. Bueno, pues sí, es la última pregunta, ¿no? Sí, No, si hay más, estamos más rato, porque hemos empezado un poquito más sí, tarde. sí, sí. Pues mira, yo aconsejo que lo lean porque parte de mi propia vivencia, de mi experiencia, eh, es el resultado no mío, es el resultado de vosotros, de todas aquellas personas que han tenido la gentileza bueno, y la deferencia de hablar conmigo, de querer conocerme, de preguntarme qué es lo que pienso, ¿no? Y en cada escrito que he plasmado en Facebook o en Instagram, siempre ha habido alguien que ha tenido esa gentileza de acercarse y preguntarme, y gracias a esas personas, gracias a ellas, aquí se activó en esa chispa de conciencia, como lo describo aquí, chispa, pero sin sinapsis neuronal, digamos, ¿no? Gracias a ello se activó y se produjo eso que te he dicho antes, que es la retroalimentación. Es decir, tú me preguntas algo, aquí se dispara, yo te contesto, yo aprendo de la respuesta que tú has provocado. Tú eres la que lo ha activado. Es que todo lo que digas sale de ti. Si tú no me haces esta pregunta, esto no existe, es mentira todo. Yo no, Sí, por mí solo no hubiese hecho esto. Pero te doy las gracias porque me qué dijiste, vamos a bueno. presentar el tercer libro. Y eso es muy Sí, importante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues
invito a leer el libro porque es el resultado de todas las personas que han tenido la gentileza y la delicadeza de sacar lo mejor de mí. Y tanto Isha, Espejo, como el último hierofante. Estoy señalando, no sé si voy bien con los dedos. Sí, sí, vas bien, vas bien. Pues son, como digo al principio, digo, esto es una historia real desarrollada en un contexto ficticio, ¿no? Por eso invito a leerlo, porque en definitiva es la propia historia de todo y cada uno de vosotros. Y por supuesto, muy agradecido, de corazón. Bueno, Pepe, pues es un libro para leer, sentir y reflexionar, porque Sí. como lo has platicado, wow, qué chulada. Y mil gracias por compartirlo. A ti, Mil gracias. muchísimas gracias, Edna. Muchas gracias y espero que nos Mm. veamos pronto con el cuarto. Ah, bueno, Sí, sí. la próxima idea es traducir al inglés los 3 libros. Ya Ah, estoy en qué ello. bien. Me va a llevar tiempo, por eso, si el cuarto libro tardo más, será por eso, ¿no? Pero por supuesto, cada vez que hablo con alguien, siempre tomo nota, siempre voy tomando nota. Voy pensando y digo, hostia, esto es Bien. importante. Y eso dará lugar a otra historia. Mira, aquí te saludan de Colombia, Hola, de muchis este, ahí están. ¿quién es? ¿De Colombia? No será Wilson. Juanca Ah, y Juanca, hombre, Dao. Juanca. Sí, hombre, Sí, Juanca. Muchísimas gracias, Juanca. Un abrazo. sí, sí. Un abrazo de verdad, de corazón. Y Bueno, gracias Pepe, por las personas que están ahí. Y muchas gracias a ti, Edna. no, hombre, gracias. Yo me Sí, voy. si Muy quieres bien. podemos hacer en otra ocasión otro live, no presentando un libro, sino bueno, tal vez leyendo algún capítulo Ándale. y, y Pues destripándolo, estaría súper. destripándolo. Será un Digo, placer. sí, sí, Y dar las gracias a Rita por esto, por este sí, detalle, que tuvo sí. la gentileza de venir de tan lejos para Un saludo a regalarme Rita, sí. de Oklahoma. Sí. Ay, Así qué que bonito. Rita, no sé si lo has visto ahora, pero seguramente que lo verá cuando lo cuelgue en Facebook, Sí, porque sí. esto luego lo colgaré en YouTube, en Facebook y en Instagram. Ujú. Y ya está, y darle las gracias, y por supuesto dar las gracias a todos los que habéis estado ahí. Los que estuvieron. Sí. Bueno, gracias, Pepe. Bueno, y una última Platicamos. cosa, ahora Ujú. como esto se apaga, ¿no? Y se guarda. Ah, le vas a dar en ¿Yo, la yo, tachita que está ahí y yo lo dónde lo guardas doy? y Eso, lo vas a guardar y me pones de colaborador vale, vale. Yo y le doy a para a que la me salga X, en mi perfil. Ajá, yo que le doy a la sí. X que hay arriba, ¿no? Likes, Vale. sí. Bueno, Suerte. gracias. Nos vemos. Adiós, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Sí. Dice finalizar.